¿Sabes que es tu nivel de conciencia lo que determina todo en tu vida? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo te ves a ti mismo? Si vives feliz o si vives con miedo. Si eres valiente o no. En realidad lo determina todo. También si eres creativo y encuentras soluciones o si estás siempre golpeándote contra la pared. Son 4 los estados de conciencia, pero si estás teniendo problemas y sientes como que el mundo se ensaña contigo, no es tu culpa, es tu nivel de conciencia. No eres tú, y te lo digo porque si cambias ese nivel, lo cambiarás todo. Es tu responsabilidad hacerlo, nadie lo hará por ti. Entonces son 4 estados de los cuales 2 funcionan bajo una emoción o sentimiento del miedo y 2 funcionan bajo el sentimiento o la emoción del amor. El primer nivel de conciencia es en el que todo te pasa a ti. Tú eres una víctima. Entonces es como cuando eres niño y dependes de los demás. Te has quedado en un nivel en donde tienes que tener ayuda de alguien para solucionar tus problemas. Entonces, quizá alguna vez han visto ese tipo de personas que están tan ocupados con su vida, se creen que están en el centro del mundo y que todo el mundo tiene que estar pensando en ellos y en sus problemas, en sus sufrimientos. Es una persona generalmente que está en un primer nivel y los puedes reconocer cuando solamente te hablan de sus problemas y nunca te preguntan si tú tienes alguno. Muchas veces encuentras ese tipo de personas que cada vez que hablas con ellos siempre se están quejando y que les pasa esto. Se creen que prácticamente es como cuando vinieron a este mundo, les pusieron un sello de fallados. Entonces tienen esa idea y siempre están victimizándose, tratando de atraer la atención de los demás de manera que necesiten ayuda, que acudan a ellos. Entonces de esta manera no tienen la suficiente frecuencia vibratoria como para vivir una vida en calma, siempre están con la preocupación, con el agobio. ¿Qué pasa con esto? Siempre van a utilizar la palabra no. Es decir, generalmente yo no puedo. Si tú le das un consejo te dicen, no, es que yo no, porque es que no, eso no me ocurrirá a mí nunca. Y yo creo que todas las personas hemos pasado por momentos, sobre todo cuando, en mi caso, en momentos de juventud, quiero recordar, tenía grandes sueños de ser un jugador de fútbol profesional y gracias a una prima querida que jugaba básquetbol en un equipo de mucho prestigio en Perú, pude cumplir mis sueños a los 10 años de edad de empezar a jugar un equipo de fútbol y entonces estuve ahí durante 5 años. Y era muy feliz, entrenaba 3 veces a la semana, recorría la ciudad. Y 5 años después cambiaron el entrenador, llegó un entrenador que era muy conocido porque había sido un futbolista que había marcado a la selección de Brasil en 1970 en el Mundial de México. Y este señor vino y cambió todo, trajo gente nueva y entonces la primera convocatoria que hizo para jugar un partido yo no estaba allí. Entonces yo me sentí humillado, me sentí maltratado, empecé a decir, como decía antes, uy, mira, esto me ha pasado a mí, no es justo, yo que he entrenado 5 años, me he formado y realmente he vivido muchos años echando culpas a este señor porque yo no pude cumplir mis sueños. Y realmente me di cuenta después, mucho tiempo después, que no era él, sino que era yo el que no continué. Yo tenía que haber continuado y demostrarle. Entonces cuando te victimizas, es cuando tú no puedes hacer nada más, te quedas allí, te estancas. El segundo nivel de conciencia es cuando la vida pasa por tus acciones.
cuestionas qué es correcto, qué no es correcto, empiezas a moldear tus deseos. Entonces sigues viviendo bajo el miedo a perder algo. Entonces cuando tú sientes algún tipo de resistencia, es cuando tratas de controlar todo. Cuando tratas de controlar todo es cuando tienes una necesidad de luchar con todo. Ahora, en el segundo nivel de conciencia, tú actúas y haces cosas para que te pasen. Todo lo que te pasa depende de tus acciones. Entonces, en este nivel hay gente que puede ser muy exitosa, muy rica, pero no pueden dejar de vigilar todo lo que les pasa en la vida. Es decir, ellos tienen que ver y tienen unas metas muy definidas. Tienen que ir de A a B, de B a C, de C a D. Entonces, ¿qué pasa? Consumen mucha energía, siempre están en constante lucha. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder algo, a perder el control, a perder dinero, a perder... Entonces siempre tienen una necesidad de estar detrás de todo. Entonces, por ejemplo, aquí recuerdo una época de mi vida que tenía un negocio en Barcelona, otro en Miami, y la producción era mi país, en Perú. Entonces hacía lo que le llamaba yo el triángulo de las Bermudas, porque siempre estaba volando entre esas tres ciudades, porque yo quería controlar la producción, quería controlar cómo iban las cosas en Barcelona y sobre todo un nuevo emprendimiento que habíamos hecho en Miami. Entonces estaba tan obsesionado en que tenía que estar yo muy de cerca con todo, que me sentía muchas veces que tenía un estrés tremendo. Y me pasaba que como que un día llegué al aeropuerto, presenté mis documentos y me dijeron: señor, su vuelo ya salió ayer. Entonces, esto es un ejemplo. El tercer nivel de conciencia es un nivel donde la vida transcurre a través de ti. Es decir, está basado en el amor, y aquí ya tienes mayor confianza, sientes compasión por todos los seres, y nos damos cuenta de que estamos aquí para un propósito mayor. Entiendes que hay un poder más elevado y que no somos nosotros los que podemos controlar todo. Entonces somos como una pequeña parte de una sinfonía de millones de piezas que se sincronizan, todos como en una danza, todo fluye, entiendes que todo será proveído, todo pasa por algo, confías, vives con fe, sabes que tiene que ser lo que será, y lo que tiene que pasar, pasará. Entonces, pero eso no quiere decir de que llegues a un estado donde, como confías, dejas de accionar. No, tú sigues actuando, sigues haciendo las cosas que necesitas hacer, pero cuando algo se te resiste, lo dejas ir. Es como que, si te hago la pregunta de si tú puedes controlar o redirigir el cauce del río, entonces tú me podrás decir que sí, claro que sí se puede, pero te costará mucho trabajo porque tendrás que hacer obras para poder redirigir el río hasta donde tú quieres. No, aquí en este nivel de conciencia estamos llevados por el flujo de la vida. Entonces somos menos individualistas y empezamos a ver lo que es bueno para los demás, y te dice: si esto es bueno para mí, también es bueno para los demás. Empezamos a ser más grupales y ya no te obsesionas con las metas. Es un nivel donde realmente puedes sentir que estás haciendo cosas sin miedo. Es el primer nivel donde justamente operas bajo una emoción tan fantástica como el amor, y aquí empiezas a ver el mundo con mayor felicidad. Confías en que
tú ya no eres para nada víctima y sobre todo entiendes de que ya no funcionas solamente para ti, sino para los demás. Y entonces de esa manera encuentras que hay una reciprocidad, el mundo empieza a sonreírte y realmente es cuando ya empiezas a tener un nivel de conciencia en el cual crees que la vida vale la pena vivirla. Ya cuando hablamos del cuarto nivel de conciencia, es un nivel donde eres una misma unidad con el universo, te alineas. Es una frecuencia energética alta, de mucho amor. Nuestras acciones son compasivas. Deja existir lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. No, lo que te afecta a ti me afecta a mí. Quiero lo mejor para ti. Por lo tanto, aquí no hay malicia. Aquí no es que te acercas a alguien por algún tipo de interés o que sientes que alguien está viniendo de ti. Ya aquí vives, es un nivel muy difícil de explicar porque pocas personas pueden llegar a conseguirlo. Elevar el nivel de frecuencia vibratoria para poder tener un nivel espiritual del cuarto nivel significa un gran esfuerzo de tu parte, un trabajo enorme, que podemos decir, llegar a vivir una vida como grandes maestros que han podido llegar a esa iluminación, si se puede decir, es donde vives prácticamente en un constante éxtasis. Entonces tu energía es muy alta, vives en una vorágine energética donde prácticamente estás en un nivel muy alto y es algo complicado. Con esto no quiero decir de que no se puede lograr, pero obviamente es un camino bastante largo, ¿no? Entonces todo depende un poco aquí de la capacidad de empoderar tu mente, subir tus niveles de energía y sobre todo poder cambiar patrones de creencias y entender que realmente el principio de unidad, que somos parte del universo y hemos venido aquí para un propósito mayor. La mayoría de personas viven entre el nivel 1 y nivel 2 de conciencia. Si llegas al nivel 3 ya habrás hecho una gran diferencia. Entonces, ¿qué puedes hacer para elevar tu nivel de conciencia? Tienes que empezar por elevar tu nivel de frecuencia vibratoria, pero no desde la mente. ¿Por qué? Porque allí vas a encontrarte con juicios, preocupaciones y miedos. Hay que empezar por el cuerpo. El movimiento cambia la energía, por eso cuando sales a correr te sientes mucho mejor. Es más, el mero hecho de caminar es una forma de elevar tu frecuencia vibratoria, que es algo muy sencillo. Si sales a caminar 20 o 30 minutos, vas a estar realmente cambiando tu energía. Entonces, después de eso ya podrás generar patrones de pensamientos consecuentes con tu nuevo nivel de conciencia y empezarás a ver grandes cambios en tu vida. Antes de finalizar, quería contarles acerca de la langosta, que es un crustáceo que nos enseña que cuando te sientes estresado y te sientes como que no puedes crecer, tienes que tomar decisiones para hacer un cambio. Lo que pasa con la langosta es que su caparazón lo limita. Cuando ya no puede crecer más porque la caparazón no crece. Entonces lo que hace es salir de la caparazón, se refugia bajo las rocas para protegerse de sus depredadores y espera hasta que le vuelva a crecer una nueva caparazón. Y esto lo repite constantemente cuando se siente que no puede más, que no se siente que puede crecer, sale. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque si no tomamos la decisión del cambio, nos sentiremos siempre bajo las mismas circunstancias del estrés, del miedo, de estar limitados.
Entonces todo está en tu responsabilidad de hacer cambios en tu vida, y eso es algo que realmente deseo que pase contigo y puedas elevar tus niveles de conciencia. No te olvides de suscribirte al canal, y si te gustó este video te agradecería que lo compartas entre familiares y amigos. También puedes seguirnos en las páginas de Facebook e Instagram de Giapia Coaching. Hasta pronto.